Listo, bueno, vamos a comenzar este tiempo, vamos a orar antes que todo. Amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te damos gloria, te damos honra y alabanza, Señor, en esta mañana. Agradecemos la oportunidad que nos das, Padre Santo, agradecemos este tiempo, Señor, que nos permites pasar a tu lado. Tú has sido bueno, tú has sido fiel y bondadoso, Señor, gracias, porque hasta este día, henos aquí con vida, Señor, hasta este día, henos aquí, Señor, con salud, hasta este día, henos aquí en tu presencia, Padre. Tal vez hemos pasado dificultades, pruebas, necesidades, Señor, pero tú has sido fiel, Padre, porque no hemos partido de este mundo. Tú has sido bueno, porque si partiéramos de este mundo entraríamos en tu reino, Señor. Tú has sido maravilloso, Padre, porque nos has sustentado, sostenido, Señor, hasta este día, y te agradecemos por todo, Señor. Te pedimos, Padre, que sigas obrando en nuestra vida, Señor, porque sabemos que tenemos una carrera por delante, una carrera que nos encamina, Señor, a esos lugares celestiales en Cristo Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero que tenemos que correr, Padre, cada día más y avanzar hacia ese destino, Señor. Por eso disponemos nuestros corazones a tu palabra, Padre Santo. Por eso disponemos nuestro día, este día, Señor, para ti, Padre amado, para honrarte, exaltarte y alabarte y aprender de ti, Señor, y ser transformados cada día más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos y fortalécenos, Padre. No permitas que desfallezcamos, no permitas que volvamos atrás, no permitas que nos desviemos del camino, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, Padre, cuando resbalamos y caemos, ayúdanos a levantarnos y a seguir en tus caminos, Señor. Sabemos que tú eres un Dios perdonador, sabemos que tú eres un Dios amoroso, pero que debemos presentarnos delante de ti con un corazón contrito y humillado y a pedirte perdón. Y sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Gracias. Dejamos en tus manos este momento, este tiempo y esta palabra para la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, vamos al libro de Éxodo, por favor. Vamos a continuar con nuestro estudio de Éxodo que veníamos haciendo desde el año pasado. En Éxodo capítulo 22 vamos a leer en esta mañana el versículo 21 al 31. Éxodo 22, versículo 21 al 31. Amén. Amén. Si alguien necesita Biblia, la parte de atrás hay algunas. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así: y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le pondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriaréis a los jueces, ni maldiceréis al príncipe de tu pueblo. No demorará en la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, y a los perros la echaréis. Amén. Amén. Bueno, entonces hemos venido estudiando este libro del Éxodo desde el capítulo 1, donde vimos que el pueblo de Israel había caído en esclavitud, ¿verdad? Había caído en esclavitud por parte del pueblo egipcio, donde
Al principio entraron como hombres libres y entraron de la mano de José, que los había llevado pues, con la guía del Señor a ese lugar para que salvaran su vida de esa hambruna tan tremenda que había hecho, ¿no? Que había pasado. Pero a lo largo de la historia de su pueblo, ahí que duraron como 430 años, el pueblo cayó en esclavitud a causa de que se levantó un nuevo faraón que no conocía de José y vio como este pueblo, lo vio un pueblo fuerte, pero empezó a esclavizarlo para que le ayudaran en la construcción de todos esos templos y de esas cosas que hacían allá en Egipto, y comenzó a tributarlo, bueno, a maltratarlo con el fin de que no fuera tan fuerte, porque veía que era un pueblo muy fuerte, que a pesar de que lo maltrataba, más se fortalecía ese pueblo. Hasta llegó el momento en que quería matar a los niños recién nacidos varones, y de ahí fue que el Señor decidió librar a su pueblo porque escuchó su clamor y usó a Moisés para ese fin, ¿no? Y Moisés, digamos que guiado por el Señor, con la ayuda de su hermano, logró liberar el pueblo, lo llevó por el desierto, ¿cierto? Que veíamos cómo el Señor había llevado a su pueblo por el desierto, cómo lo protegía aún así, porque de día levantaba una nube para que el sol no los fatigara, de noche una columna de fuego para que tuvieran calor y tuvieran luz para cuando caminaban toda la noche. Los protegió del faraón, abrió el mar rojo para que ellos pasaran en seco. Ahí vemos la poderosa mano del Señor como guarda a su pueblo, amén. Amén. Y Dios los llevaba ahí rumbo a esa tierra prometida, a una tierra que les había prometido que fluía leche y miel. Y aquí van, por decirlo así, como a mitad de camino. O sea, estaban muy cerca realmente. El pueblo de Dios estaba muy cerca de llegar, pero a causa del pecado ellos duraron 40 años. 40 años en ese desierto caminando. Pero el Señor estaba con ellos. Fueron 40 años donde su ropa ni su calzado se desgastó. 40 años donde el Señor les sustentaba con el pan, les sustentaba con la carne. Si querían carne, les mandaba carne. Si querían agua, brotaba agua de la peña. Si les mandaba el maná también cuando querían pan. O sea, el Señor suplía todas sus necesidades en medio de un desierto, en medio de esa situación tan tremenda. Pero a causa del pecado, ellos duraron 40 años hasta que esa generación de adultos que salió de Egipto ya hubiera desaparecido y todos murieron en el desierto, ¿cierto? Después de eso empezó a darles, o durante ese tiempo les dio los 10 mandamientos, que ya los estudiamos, y también unas leyes, otros 613 mandamientos, que en realidad esa es la cantidad de mandamientos de la ley. Y hemos venido estudiando muchas leyes de estas. Ahora, en este día veremos estos versículos. Empecemos con el versículo 21. Amén. El versículo 21 dice: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Amén. Claro, ellos vivieron en Egipto como extranjeros. Ellos no eran de esa nación, lógicamente. Estuvieron ahí primero como invitados, como refugiados, pero después como esclavos. Dios les enfatiza que el extranjero no debe ser oprimido, porque su pueblo mismo fue extranjero en esa tierra. Y este mandamiento es más que una regla, es un recordatorio de que la empatía debe surgir de nuestras propias experiencias. ¿Cuántos no hemos, digamos que, vivido en un barrio toda la vida, ¿no? Y decidimos después irnos a otro barrio? En ese momento seríamos como extranjeros, porque cambian de escuela, de trabajo, de esto, o a veces nos vamos de ciudad, nos vamos a otro pueblo, y todo eso es como una experiencia de ser extranjero. Incluso nos hemos podido ir a otro país de esa manera, y vivimos allá y nosotros
a muchas personas, como dicen por ahí, le cae como un mosco en leche, ¿no? Le cae mal, le hacen el feo, empiezan a tratarlos de una manera incorrecta, pero todo eso sirve para que nosotros también tengamos como esa empatía y esa misericordia con las personas que tal vez llegan a convivir con nosotros, que vienen de otra parte. Entonces Dios solo no prohíbe el maltrato físico, sino también el maltrato emocional, el maltrato social. Y este versículo nos enseña que el sufrimiento pasado que tal vez tuvimos no debe ser algo para que nos anime a dañar a las personas, sino que debe ser algo para que nos anime a ayudar a las personas, para que nos ayude a compadecernos de las personas y a ayudarlas. ¿Sí? Por eso dice ahí que no se debe engañar ni angustiar, es decir, ni oprimir al extranjero, para no pagar mal con mal, sino mal con bien. Incluso esto aplica para nosotros hoy en día, y más cuando el Señor Jesucristo dijo que debemos amar al prójimo. Y nuestro prójimo no es solo la persona que nos hace el bien, nuestro prójimo no es la persona que nos ayuda, nuestro prójimo son todas las personas que nos rodean. Y por eso dice el Señor que debemos amarlos. Amén. Veamos el libro de Mateo capítulo 25, por favor. San Mateo capítulo 25. San Mateo 25, versículo 35. San Mateo 25, versículo 35. Amén. Amén. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Amén. Entonces Jesús identifica el cuidado del extranjero como una manera de servirle directamente a Dios. Aquí decía, y en estos versículos que habla el mismo Señor Jesucristo, y después le iban a decir: mira, pero ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de tomar? Pero dice aquí que en cuanto lo hiciste por alguno de estos pequeñitos, o sea, en ese sentido, por algún extranjero, por algún prójimo, por algún vecino, por algún conocido, hasta por un desconocido, es como si se hiciera esa obra de misericordia y de amor para Dios, para la gloria de Dios. Amén. Entonces es ahí donde surge realmente valor, este mandamiento que el Señor le estaba dando a su pueblo, para que hicieran el bien al prójimo. Amén. Incluso ahí mismo en Éxodo, pero capítulo 23, verso 9. En Éxodo 23, 9 dice: y no angustiaráis al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. O sea, nótese que esto lo decía en el versículo 21 del capítulo 22, y aquí vuelve y lo reitera. ¿Por qué lo reitera? Porque es algo muy importante para el Señor. Entonces se refuerza ese mandato de no hacer la injusticia con el extranjero, en realidad con nadie. ¿Sí? Entonces, tal vez hoy en día, como les decía, tal vez hemos podido tener una mala experiencia con extranjeros, ¿no? Para nadie es un secreto que algunos extranjeros, por ahí sin decir nombres, de qué nación, digamos que el pueblo se ha visto afectado, ¿no? Pero no podemos por una mala experiencia generalizar. ¿Sí? No podemos por esa experiencia tener rencores, odios o rencillas en nuestro corazón, sino al contrario, o sea, eso nos debe animar a ayudar aún más, porque no todo es así, no todo es malo, sino que esto nos debe ayudar a perdonar y a ser gentiles de esa manera. O sea,
a vivir de una manera correcta y a ayudar de una manera correcta, ¿sí? Lógicamente debemos tener siempre la guía del Espíritu Santo en cuando ayudamos a las personas, no solamente a los extranjeros, sino también a los de esta nación. Entonces, en el contexto que les decía, el contexto actual, no habla como de comportamiento de los extranjeros, sino que también cómo podríamos poder hablar con personas nuevas en el entorno en que estamos, personas nuevas en el trabajo, ¿no? Personas nuevas en el colegio, los que estudian en la universidad, en el barrio, en el apartamento, o sea, el conjunto, muchas cosas, porque de ese sentido, como les decía al principio, cuando uno se cambia de ciudad, se cambia de barrio, eso es como si fuera un extranjero, ¿sí? Entonces, de esta manera es como vemos que debemos ayudar, debemos mostrar ese amor de Dios. O sea, cuán amoroso es Dios, mucho, ¿verdad? Y ese amor, ahora dice la palabra de Dios, que habita en nuestro corazón, y debemos reflejar ese amor hacia los demás, empezando por orar por los demás, ¿cierto? Esa es la mejor ayuda que podemos darle a alguien, orar por ellos, pedirle a Dios que los guarde, que los ayude, que los proteja, pero que sobre todo que encuentren el camino del Señor Jesucristo, porque en este mundo nuestra vida es pasajera, pero tenemos una eternidad que donde la vamos a vivir, y solo hay dos destinos: en el infierno o en el reino de los cielos, si aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces debemos demostrar ese amor, y lógicamente si tenemos la oportunidad de ayudar de alguna manera, debemos hacerlo. Amén. Ahora en el versículo 22, vamos a leer en Éxodo 22, versículo 22 al 24. Amén. Dice así: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor, y mi furor se encenderá y os mandaré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Amén. Entonces las viudas y los huérfanos representan a los grupos más desprotegidos de la sociedad, del mundo, ¿sí? A través de este mandato Dios revela su corazón defensor por los débiles. Eso es lo que hace Dios. Dios defiende al débil, amén, al desprotegido, al que necesita de esa ayuda. Y cuando hace la advertencia de la ira, porque dice acá, que mi furor se encenderá y os mataré a espada. Y dice que igual dejará a sus mujeres viudas y a sus hijos los dejará huérfanos. Pero esto demuestra que es muy importante para Dios. O sea, que Dios mismo es el que protege a su pueblo. Y protege tanto a su pueblo como al extranjero, ¿sí? O sea, Dios protege a todos, y más ahora que nosotros somos el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios que ahora somos un nuevo pueblo, ¿sí? Que es la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Todos nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo, que lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Él nos guarda, nos protege, nos defiende, amén. Que Él tiene cuidado de nosotros, amén. Y que si alguien nos hace daño, la venganza no es nuestra, la venganza es del Señor, la venganza es de nuestro Señor poderoso, amén. Lógicamente tampoco vamos a pedir ahora por venganza, ¿no? Que caiga fuego del cielo y los consuma, no. No debemos pedir de esa manera, más bien que Dios tenga misericordia de ellos y los guíe a los caminos del Señor, amén. Entonces, este mensaje nos desafía a no ignorar las necesidades de los más vulnerables, sino a convertirnos en agentes de su justicia. O sea, dice la palabra de Dios que ahora los que somos sus hijos también somos sus siervos, ¿cierto? Somos siervos de Dios. Cuando se habla de siervos es que le servimos a Dios. Y Dios nos puede usar para de una u otra manera para servirlo. Y no solamente hablo de cosas de la congregación, ¿no? Él nos usa para servirle, para
ayudar a alguien. Eso es servirle a Dios. Digamos que extenderle la mano a alguien necesitado, orar por alguien, todo eso es un servicio para el Señor. Amén. Leamos el Salmo, el Salmo no, sino Santiago capítulo 1, por favor. El libro de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 27. Amén. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Entonces aquí habla mucho de la religión pura y sin mácula. A veces queremos o aparentar incluso, o mostrar que adoramos a Dios, que amamos a Dios, que somos cristianos, pero a veces cerramos nuestro corazón a ayudar. A veces cerramos nuestro corazón hacia el necesitado, nuestro corazón hacia el débil, hacia el afligido. Pero el Señor aquí dice que el más importante, dice, visitar a los huérfanos, es decir, ayudar a los huérfanos, a las viudas, es decir, al necesitado en sus tribulaciones, que es más importante eso que de todo lo que podamos decir. ¿Sí? Porque a veces podemos decir muchas palabras, pero con acciones demostramos todo lo contrario a lo que realmente queremos expresar, de lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas, fundamentalmente. Entonces es ahí donde debemos cuidarnos, donde debemos que nuestras acciones revelen lo que ha hecho el Señor en nuestro corazón, revelen lo que el Señor quiere que hagamos cada día. En Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 18. Desde el 17, si quieren, ¿vale? Hasta el 19. Amén. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Amén. Entonces Dios hace justicia y cuida a los vulnerables. Nosotros ahora, como siervos de Dios, como siervos del Señor, debemos hacer lo mismo: cuidar y proteger al necesitado, proteger al vulnerable, proteger al que necesita protección. Amén. Debemos comprometernos con todas las causas del Señor, ¿sí? Con todo lo que el Señor quiere como que le sirvamos, comenzando por orar por los demás. No solamente por el necesitado, por el extranjero, por el huérfano, la viuda, no. Por todas las personas que nos rodean, en especial por aquellos que aún no han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Porque los que ya lo hemos aceptado, tenemos la esperanza fiel, ¿no? La esperanza de que en algún momento el Señor Jesucristo vendrá por nosotros y nos llevará a esos lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Amén? Pero los que no tienen a Cristo en el corazón, ya sabemos su destino, y es un destino terrible, que eso no deberíamos deseárselo a nadie, como dicen por ahí, ni deseárselo a nuestro peor enemigo, porque en realidad nosotros no debemos tener enemigos, no debemos amar al prójimo. Amén. Volvamos a Éxodo capítulo 22, por favor.
y leemos del versículo 25 al 27. Amén. Amén. Dice: cuando prestéis dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le pondrás usura. Si tomareis en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Amén. Entonces aquí también Dios establece principios de justicia. Con estas leyes el Señor quería que su pueblo fuera justo económicamente, ¿sí? Que no se trata solo de dar dinero y de ayudar, y en este sentido al necesitado, que muchas veces, o sea, Dios nos llama a ser generosos, ¿verdad? A ayudar, pero mucha gente como que se aprovecha de la vulnerabilidad, de la necesidad de las personas, y empieza a prestarles con intereses, con usura, como hoy en día los que llaman gota a gota, ¿no? Que son intereses tremendos, sin contar los bancos, porque eso también ahí tienen sus cuestiones, ¿no? Y muchas veces se aprovechan del necesitado para sacarle más provecho, en lugar de que al necesitado debería como que ayudársele de una manera más correcta. Incluso dice el Señor que ahora los que estamos en Cristo, dice la palabra de Dios, que debemos prestar a nuestros hermanos en Cristo sin intereses. Y ahora, como cristianos, si alguien nos presta, ¿cómo debemos hacer? Devolverle, pagarle, restituirle lo que nos presta, o de alguna manera lo que nos ayuda. Entonces, la usura o el abuso de los intereses daña las relaciones y muestra una falta de confianza en el Señor como proveedor, porque nuestro bienestar no depende de las personas ni de nuestros recursos, no. Nuestro bienestar, todo depende de Dios. Entonces, no porque yo tengo unos ahorros, entonces voy a prestar esos ahorros con intereses, porque eso me va a ayudar digamos que a tener más recursos y más recursos. No, el Señor antes quiere que ayudemos de alguna manera, ¿no? Pero que nuestra confianza no esté en el dinero, en las cosas de este mundo, sino nuestra confianza debe estar ¿en quién? En Dios. Amén. Vamos al libro de Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 35. Amén. Amén. Dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y seréis vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Amén. Dice el 26: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Entonces aquí habla de la generosidad a nivel del amor, o sea, pone la generosidad a nivel del amor que el Señor quiere que nosotros tengamos, un amor incondicional hacia el prójimo. Dice: prestad no esperando nada de hecho, ¿sí? Nada a cambio, nada de los intereses, nada de eso, sino que debemos ser de una manera generosos, de una o alguna otra manera generosos. Y a veces ni siquiera es que, entonces tenemos dinero, regalemos, no. Es en el sentido de poder ayudar a las personas. Como les decía, empezamos con la oración, que es algo importante, pero también tiene que haber una acción en nosotros, una acción de ayudar a los demás, una acción de brindarle pan al hambriento, ¿sí? De brindarle ayuda al que necesita esa ayuda. Amén.
en lugar de aprovecharse de alguien que está necesitado, debemos aprovechar para ayudar desinteresadamente, ¿sí? Si alguien realmente no puede devolver el dinero, es más, hasta debemos considerar perdonar esa deuda, perdonar ese dinero, como una expresión de la gracia de Dios, lógicamente con la sabiduría de Dios, ¿sí? Porque a veces pueden haber personas aprovechadas, ¿no? Y se aprovechan de los buenos sentimientos que tenemos, de la generosidad, y quieren sacar provecho de eso. Por eso es que siempre debe ser con la guía del Espíritu Santo. Amén. Siempre debe ser con esa guía, con la guía de Dios, porque Él es el que nos instruye, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guía, y Él es el que también nos da los recursos para poder ayudar. Entonces, en ese sentido, nosotros pues debemos tener un corazón primero agradecido con Dios, que es el que nos suple todas las cosas, y segundo un corazón dadivoso, un corazón generoso. O sea, muchas veces debemos comprender eso, a veces como quedar por perdido algo, en el sentido que si la persona no puede devolverlo, si la persona está en una mala situación, es preferible, como dicen a veces, regalarle y decirle que no se preocupe, a ponerle otra carga más, ¿no? Otra preocupación más. Dios es el que sabe y Dios es el que obra. Amén. Ahora Éxodo 22, 28. Amén. Dice: no injuriarás a los jueces ni maldiciréis al príncipe de tu pueblo. Este versículo habla sobre el respeto a las autoridades, que eso hoy en día sí que hace falta, ¿no? Y habla tanto de autoridades espirituales, es decir, en la congregación, como las autoridades civiles, ¿sí? Aunque las autoridades no sean perfectas, Dios las ha establecido. Dios es el que, dice la palabra de Dios, que es el que pone y quita reyes. Él es el que pone las autoridades. Leamos ahí en Romanos capítulo 13. Versículo 1 y 2. Perdón, el versículo 1. Bueno, el 2 también. Sí. Amén. Amén. Romanos 13. Romanos 13, 1 y 2. Dice: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Para sí mismos acarrean condenación el que se opone a la autoridad. Lógicamente, vuelvo y digo, con la sabiduría que proviene de Dios, con la guía del Espíritu Santo, porque digamos que es una realidad que muchas veces las autoridades que están a veces como que no cumplen o quieren también oprimir al pueblo, por eso debe ser algo con respeto a la autoridad, pero pidiéndole a Dios, y lógicamente no en obediencia de las cosas que no vayan en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, de respetar a las autoridades es una forma de reconocer la soberanía de Dios, porque si Dios es el que pone las autoridades, pues nosotros debemos respetar esas autoridades. Amén. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2, por favor. 1 Timoteo 2, versículo 1 y 2. Timoteo capítulo 2.
exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Amén. Entonces aquí hace un llamado el Señor para orar por las autoridades, ¿sí? Y eso es lo primero que debemos hacer. O sea, como en todos los casos, ¿no? Si vemos, el Señor nos lleva a orar hasta por nuestros enemigos, a pedir por ellos, a orar por las personas extranjeras, por los necesitados, por todo, pero también nos lleva a orar por las autoridades, porque no podemos estar exigiendo cosas de las autoridades si no le pedimos primero a Dios por ellas, ¿sí? Debemos pedirle a Dios que obre en su infinito amor y misericordia. Dice, haciendo rogativas, ¿sí? Rogando, oraciones, peticiones y sobre todo acciones de gracias, ¿no? Dando gracias también porque Dios, de una u otra manera, por ejemplo, hablando del contexto religioso en este país, aún tenemos libertad, ¿cierto? Y eso no es que provenga de las autoridades, sino que ha provenido del Señor. Proviene de Dios esa libertad que aún tenemos, esa libertad de culto en este país, como en muchos países o en algunas naciones está prohibido y es una persecución y son temas tremendos, pero el Señor nos ha dado esa libertad, por eso debemos ser agradecidos también, amén. Y de orar por las autoridades para que el Señor siga teniendo como la oportunidad de obrar a nuestro favor, amén. Sobre ellos sí podemos pedir fuego consumidor. No, sobre las autoridades tampoco podemos pedir que caiga fuego consumidor, ¿no? Ahí les advertimos, hermano. Vamos a leer unas hojitas más adelante en el libro de Tito, capítulo 3, Tito 3, verso 1 y 2. Tito 3, 1 y 2. Amén. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amén. Entonces aquí habla de estar sujetos a las autoridades, ¿cierto? De estén dispuestos a toda buena obra, ¿sí? A ayudar también, a poner nuestro granito de arena, ¿sí? Y sobre todo que nadie difame, es decir, que nadie murmure acerca de las autoridades en el sentido de mentira, ¿no? A veces hablamos cosas de las autoridades, pero de que sea verdad, pues podemos como que hablar, conversar de eso. Pero cuando son cosas incorrectas y mentirosas, es ahí cuando debemos cuidarnos de eso, ¿sí? Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es que vean la diferencia, es cuando nosotros debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas, amén, en todos los aspectos de nuestro diario vivir. Debemos mostrar el amor. Entonces, como les decía, en el trabajo, en el estudio, en el hogar, hablar de una manera respetuosa de las autoridades. O sea, aquí no estamos hablando solo de las autoridades de los gobernantes, sino en el trabajo, en el estudio, en todos, hasta en el hogar, ¿sí? Para los jefes, maestros, padres, etc. Debemos primero orar por las autoridades, respetar a las autoridades, ¿sí? Porque en el hogar la autoridad es el padre, ¿cierto? Y en el trabajo, pues los jefes, y a veces hay muchos. En el estudio, los maestros, ¿cierto? Entonces debemos respetar. Debemos comprometernos a orar frecuentemente por los líderes, ¿sí? Líderes de la iglesia, la comunidad, el trabajo, la familia, el estudio, el gobierno, ¿sí?
Nuestra actitud hacia ellos debe reflejar nuestra confianza en Dios. O sea, primero dependemos no de esas autoridades, sino dependemos de Dios, ¿sí? Y segundo, si dependemos de Dios, Dios habita en nuestra vida, el Señor Jesucristo habita en nuestro corazón, pues debemos comportarnos de tal manera que reflejemos que esto es real en nuestras vidas. Amén. No que sea solo de dientes para afuera, palabras que salen de nuestras bocas, sino que realmente lo vivamos en nuestro corazón. Amén. Volvamos al libro de Éxodo capítulo 22, versículo 29 al 30. Amén. Dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y el 8º día me lo dará. Entonces las primicias son una expresión tangible de que Dios es lo primero en nuestras vidas. Aquí no estamos hablando de dinero ni de esa cuestión de las primicias que incluso en algunas iglesias se exige que lo primero que uno reciba del año debe ser para Dios y los diezmos y eso no. O sea, es muy importante también tener claro que no deberíamos aferrarnos a esas leyes que muchas veces es una carga para algunas personas, sino que dice el Señor que Dios ama al dador alegre, ¿no? O sea, no es una obligación diezmar, pero el ofrendar, el diezmar, el ayudar, digamos que para el sostenimiento de la iglesia, debe ser algo que no sea una exigencia, sino que sea algo que salga de nuestro corazón. Dios ama al dador alegre. O sea, el dador alegre da con libertad, no por necesidad, ni por la retribución que vamos a recibir de lo que debemos para la obra del Señor, sino que lo hacemos por amor al Señor. Lo hacemos por amor a Dios, que eso refleja que Dios es lo primero en nuestras vidas, ¿sí? Aunque este sea un mandato que hoy en día, digamos, en la práctica y en la teoría no se exige eso de las primicias. Como les decía, no se trata de solo dinero ni de cosas materiales, sino que es realmente de expresarle que Dios es lo primero en nuestras vidas. Y esto va de la mano del tiempo que le presentamos a nuestro Señor, el tiempo que le damos en comunión con Dios, ¿sí? El poner en nuestras habilidades también, nuestros talentos, los dones que el Señor nos ha dado al servicio de Dios. Y esto más allá va de cómo podemos servirle a Dios con nuestras vidas, cómo podemos servirle a Dios con todo lo que hacemos, cómo ponemos a Dios como prioridad en nuestras vidas. Amén. Dios debe ser la prioridad número 1. Recuerden que en los mandamientos del Señor dice que Dios debe ser primero por encima de todos, por encima de los hijos, de la familia, de todo, porque hay un orden, ¿no? Primero, nuestra prioridad principal es Dios, la segunda prioridad, el cónyuge, la tercera prioridad, los hijos, el resto de la familia, van a la iglesia, el trabajo, todo eso va en un contexto aparte, pero lo principal es Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Mateo capítulo 6, por favor. Versículo 33. 6:33. Mateo 6:33, ¿ya lo tienen? Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Acá dice que el Señor, nuestro Padre Celestial, sabe que tenemos necesidad de las cosas. Tenemos necesidad del vestido, tenemos necesidad del alimento, tenemos necesidad de pagar el arriendo, pagar la cuota del apartamento, tenemos necesidad de pagar muchas cosas, pero dice que debemos primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y Él nos dará como añadidura todas esas cosas, ¿sí? Entonces eso es en algo muy importante que debemos enfocarnos.
El diezmo no es una obligación, así como las primicias tampoco es una obligación. Nadie se va a ir al infierno porque no diezme o porque no ofrende, ¿verdad? Pero sí es una muestra de dónde está nuestro corazón. O nuestro corazón está en las riquezas de este mundo, o nuestro corazón está para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Es dónde está nuestro corazón y del amor que tenemos hacia la obra del Señor. ¿Sí? Porque aquí, digamos, particularmente en esta congregación, los diezmos, las ofrendas, lo que damos es para pagar el arriendo, los servicios, las once de los niños, todas las actividades útiles escolares y todo lo que se usa para el servicio del Señor. Amén. Y de esa manera nosotros como miembros de la congregación debemos aportar nuestro granito de arena, no cerrar nuestro corazón. Aquí no les exigimos del diezmo, si quieren tener el 20%, no importa, todo es bien recibido. No, mentiras, aquí es lo que Dios ponga en el corazón de cada uno. A veces se suele manipular diciendo, no, pues entre que el que siembra escasamente recibirá. Ojo, no. Sin embargo, que no diezme. No, corazón generoso, es corazón bendecido. Amén, Sí, sí. Dios lo bendice. Y ojo, porque dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Y Él nos dará las añadiduras, hasta las añadiduras para ayudar al Señor, para obrar en el Señor. Entonces debemos organizar lo que queremos darle a Dios, claro, como prioridad, ¿sí? Pero nos preguntamos si realmente estamos dando de lo que sobra. Y aquí no me refiero solo a dinero, sino que a veces damos de lo que nos sobra, el tiempo que nos sobra, le damos de los talentos que nos sobran, porque aprovechamos todo para nuestro beneficio, los talentos, el tiempo para nuestra diversión. Entonces no, yo quiero divertirme, entonces al mes solo voy a ir un domingo al mes y el resto de los domingos son para mi cuidado, para ir a hacer ejercicio, para ir a compartir con la familia, hacer esto, aquello, cuando el año tiene 365 días y si vamos una sola vez al mes estaríamos viendo 12 días del año y si depende nuestra comunión con Dios, solo depende cuando venimos a la iglesia, pues estamos en la inmunda, como dice, ¿sí? Y si venimos una sola vez a la semana, entonces, porque también hay servicio los miércoles, para los que no saben, por ahí, pareciera que no muchos saben. Los miércoles hay servicio a las 7 de la noche, los sábados cuando hay oportunidad también el ayuno a las 9 de la mañana, los que todavía son menores de edad, ¿no? Los niños a las 3 de la tarde, que empezamos del 8 por si acaso. Y también digamos que es el tiempo y cómo obramos, porque a veces queremos como que orar y estar en la presencia del Señor y a las 24 horas del día le dedicamos a lo mucho 5 minutos de oración y eso. 2 minutos cuando nos levantamos, gracias Dios por esta día, 2 minutos cuando nos acostamos, gracias Señor, no sé qué, cuando comemos alimento o un par de palabras, y el resto de las 24 horas no le dedicamos más tiempo a Dios. ¿Sí? Entonces estamos dando como si le estuviéramos dando lo que nos sobra y no realmente lo que el Señor tiene o sea, lo que el Señor merece que nosotros le estemos dando. ¿Sí? Es el tiempo, los talentos, los recursos que tenemos, dárselos con amor y con gozo para el Señor. ¿Sí? O sea, tener ese tiempo de congregarnos, bueno, o sea, y yo aquí les he dicho muchas veces, o sea, no es malo sacar un domingo cada 2 meses, cada mes, si quieren, para hacer algo con la familia o compartir o situaciones, compromisos, cosas. Pero si nosotros estamos dando más tiempo de que debía ser para el Señor el día domingo, en otras actividades y en otras cosas, es donde también demuestra dónde está nuestro corazón. Nuestro corazón está en nuestro propio beneficio o está en honrar a Dios, viniendo aquí 2 horas de un domingo. ¿Sí? O sea, si vemos, y a la semana es que
no quiero hacer esos cálculos de cuántas horas tiene la semana y venimos 2 horas, ¿no? O sea, tremendo. Eso es algo para que nos analicemos y veamos cómo estamos invirtiendo el tiempo, el talento, los recursos para la gloria de Dios, siendo que deberíamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, siendo que Dios debe ser nuestra primera prioridad, ¿sí? Entonces, es ahí, no es como dice el mundo que primero yo, segundo yo, tercero yo, no. Primero Dios. Incluso dice que primero Dios, después el cónyuge, después la familia, los hijos, ¿sí? Los hermanos de la iglesia, todo el prójimo, el enemigo, todos van primero y de últimas estamos nosotros. Es ahí de esa forma en que deberíamos pensar. Pero bueno, aquí en el enfoque de esto es que debemos invertir nuestro tiempo, nuestros talentos para la gloria de Dios. Amén. Amén. Éxodo capítulo 22, verso 31, por favor. Amén. Amén. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Entonces empieza con este nombre, y me seréis varones santos. ¿Sí? La santidad es algo sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Ahorita leemos de este texto. Y esto no solo implica apartarse del pecado, o sea, la santidad debe ser algo que esté como de la mano todos nuestros días, ¿sí? Que queramos vivir en santidad, que queramos actuar en santidad. Es algo que es consagrarnos completamente a Dios. Y esto incluye cómo vivimos, cómo tratamos a los demás, cómo nos comportamos, cómo le servimos a Dios también. Leamos 2 Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Amén. Vamos, Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Amén. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Dice perfeccionando la santidad. Es llamar a vivir en santidad. Es un llamado a vivir en santidad que el Señor nos hace. O sea, tenemos tales promesas. ¿Cuáles son esas promesas? El reino de Dios. Ese lugar precioso donde estaremos cuando el Señor nos llame a su presencia, o cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Iremos a ese reino celestial, a esos lugares celestiales donde no va a haber más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, ni sufrimiento, sino que estaremos siempre con el Señor. Amén. Esas son las promesas que tenemos. Entonces, para estar firmes en el camino del Señor, debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, ¿sí? Toda esa contaminación es del pecado. El pecado es lo que nos contamina, el pecado es lo que nos mancha. Entonces, por tanto, debemos limpiarnos cada día. ¿Cómo nos limpiamos? Acudimos al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos. Acudimos a la presencia del Señor y le pedimos perdón, nos arrepentimos del pecado, abandonamos ese pecado, luchamos contra ese pecado, contra esos vicios, contra esas cosas que nos quieren apartar del camino del Señor. O sea, luchamos nosotros y el Señor nos ayuda, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Vamos al libro de Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos 12, versículo 14. Hebreos 12,
Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Sin santidad nadie verá a Dios. La santidad va de la mano de arrepentirnos de nuestros pecados, de abandonar el pecado, de encaminarnos en el Señor, de vivir una vida que le agrade a Dios. Una vida en santidad no es vivir en perfección, porque ninguno somos perfectos, ¿verdad? Todavía somos imperfectos, aunque eso no es una excusa para pecar, ¿no? Porque aún no somos perfectos, pero sí implica nuestra entrega a Dios, ¿sí? Reconocer nuestros pecados, reconocer lo que hacemos mal, lo que aún pensamos mal, cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo nos expresamos. Todo eso hace parte de vivir en santidad, ¿sí? No siendo una fábrica de pecados, o el que practica el pecado. Recuerden que practicar el pecado como el que practica un ejercicio que constantemente está haciendo eso. El que practica un deporte, ciclismo, siempre está con el ciclismo. El que practica fútbol, ¿cierto? Entonces nosotros no somos practicantes del pecado, por lo tanto no podemos estar cayendo en pecado, ¿sí? Debemos tener una vida en santidad, ¿sí? Y tenemos que hacer de la santidad un hábito en nuestras vidas, ¿sí? Con nuestros pensamientos, con las palabras que salen de nuestra boca, con nuestras acciones, con las reacciones, porque todo eso hace parte de vivir en santidad, porque no podemos seguir reaccionando de una manera incorrecta en medio del estrés, en medio de las dificultades, en medio del corre-corre, y salir con palabras incorrectas, ofensivas, agrediendo a los demás, no solo verbal sino físicamente a veces. Entonces todo eso debe ser parte de nuestro pensamiento y nuestro querer caminar con el Señor, de controlar todos esos aspectos de nuestras vidas. Lógicamente debemos orar pidiendo que el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿cierto?, nos ayude a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Y Dios nos ha llamado a ser justos, compasivos, generosos, santos, reflejando el corazón de Dios en nosotros, en todos los aspectos de nuestras vidas, con todo nuestro comportamiento, con todos los aspectos de nuestro ser, en todo lugar, en el trabajo, en el estudio, en la calle, en el Transmilenio, en la universidad, en lo que cualquiera que sean las actividades que nosotros hacemos, debemos reflejar a Cristo, reflejar el amor de Cristo, poner bien en alto el nombre del Señor, ¿sí? No desechando, porque cuando pecamos o cuando hacemos cosas incorrectas, lo que hacemos es como pisotear el nombre del Señor Jesucristo. Entonces por eso es que debemos actuar de una manera contraria al pecado, sino darle siempre la gloria a Dios con nuestras vidas, luchando en santidad. O sea, no somos perfectos, pero sí luchamos por esa perfección, luchamos contra el pecado. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Santo, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Padre amado. Te damos gracias, Señor, porque has obrado, Señor. Hasta este día has obrado en nuestras vidas. Denos aquí delante de tu presencia para honrarte, para exaltarte y para alabarte, Señor Dios Todopoderoso. Ahora, Padre, mira esta palabra, Señor, que no sea una palabra que entre por un oído y salga por el otro, Padre, sino que realmente dé fruto en nuestras vidas, Señor. Que podamos vivir de una manera correcta delante de ti, que podamos ayudar al necesitado, que podamos tener una voz de aliento a aquella persona que lo requiere, Señor. Que podamos vivir de una manera santa delante de ti, que podamos ser dadivosos, generosos con los demás, Padre amado. Que sobre todo vivamos en santidad, siempre colocando tu nombre bien en alto, Señor. Que podamos, cuando decimos que somos creyentes, que somos cristianos, que no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo en nosotros, Señor. Que podamos expresar no con palabras, Señor, sino con nuestras acciones a Cristo en nuestras vidas, que realmente hemos cambiado, que realmente somos diferentes a lo que quiere y a lo que hace el mundo, Señor Dios.
Ayúdanos, fortalécenos y guíanos, Padre, cada día. No permitas que caigamos más en pecado, sino ayúdanos a resistir el pecado, a resistir la tentación, Señor. Ayúdanos a seguir adelante en este camino, en esta carrera que tenemos por delante, para gloria de tu nombre, Señor. Dejamos todo en tus manos, Padre Santo. Así mismo dejamos de nuestra familia, nuestros conocidos, nuestros allegados, el prójimo que nos rodea, todas las personas, en especial aquellos que no han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque sabemos su destino, Señor, pero queremos que tengan el mismo destino que ahora nosotros tenemos, que son esos lugares celestiales de Cristo Jesús. Dejamos todo en tus manos, Padre. Haz tu voluntad en nuestras vidas. Fortalécenos, Señor, para dar buen testimonio cada día, Padre, y que todo sea para gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén.